estamos en un nuevo espacio de entrevista y pues a esta hora es un gusto saludar al doctor Lisandro Martínez. Él es el coordinador zonal 6 del Ministerio de Justicia y hoy nos ha venido a acompañar con un tema muy interesante que son esta firma de acuerdos reparatorios que los ha hecho pues el presidente de la República en ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quito, para precisamente víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muy amable, gracias, muy buenos días con todos los que nos siguen. Sí, efectivamente, creo que en primer lugar recordar a la ciudadanía que este evento, o en el año 2007, se conforma la Comisión de la Verdad en el país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se haga un análisis de todas las graves violaciones de los derechos humanos suscitadas desde el año 1983, el gobierno de Febres Cordero, y hasta el año 2008 que toma la Comisión de la Verdad. Allí se determina que existieron alrededor de 456 víctimas con graves violaciones de los derechos humanos. Y muchos de los casos, claro, se estaba ya tratando o iniciando procesos en cortes interamericanas, en cortes internacionales. A raíz de eso, en el año 2013, la Asamblea Nacional resuelve que se conforma, más allá de que sean judicializados los procesos, recordemos que los delitos a graves violaciones de los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad, que también fueron partes del análisis de la Comisión de la Verdad, son delitos que no prescriben. Así es. En ese momento se dispone por parte de la Asamblea Nacional su judicialización, pero además de eso se encarga a la Defensoría del Pueblo como al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su indemnización inmaterial y material, hablemos así. Claro, ahí es cuando mucha gente se pregunta y a lo mejor dice en qué consiste esta reparación, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con estas personas? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Y otros que dicen, bueno, ya después de tantos años, de todo lo que se ha pasado, de que a lo mejor no se ha dado la importancia que esto merecía en años anteriores, pues ya para qué en estos momentos hacer una reparación. Creo que vale la pena pues responder a las dos interrogantes. Sí, efectivamente, lo importante aquí hay que resaltar en primer lugar, que fue en este gobierno del presidente Lenín Moreno, en donde se ha hecho el mayor número de reparaciones, de las 106 reparaciones materiales que lo ha hecho el Ministerio de Justicia. En este gobierno del presidente Moreno, 101 se lo ha realizado. Como usted ya lo manifestó al principio, en 5 eventos, 2 en la ciudad de Cuenca, 1 en Quito, 1 en Guayaquil y 1 en Loja hace un mes aproximadamente atrás. En los próximos días se lo va a realizar otra ronda de negociaciones o otra rueda de negociaciones para lograr un nuevo grupo de indemnizaciones. Recordamos, insisto, son 456, alrededor de 350 personas, todavía queda pendiente este hecho. Lo importante es que el Estado reconozca, y además de eso es reconocer una verdad histórica para el país, una verdad histórica que nos permite determinar que nunca más se tiene que volver a cometer graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos, en el gobierno de Febres Cordero hubo un plan, el famoso Plan Cóndor, que fue un plan hasta a nivel de América, en donde sistemáticamente hubo diferentes violaciones a ciudadanos ecuatorianos, desaparecidos, muertes que nunca se aclararon, y que fue a partir del año 2007, con la conformación de la Comisión de la Verdad, en donde efectivamente se va aclarando y se va dando una respuesta. Hace unos 2 o 3 meses aproximadamente, cuando hubo la firma de acuerdos acá en la ciudad de Cuenca, se procedió a suscribir o iniciar una ronda de negociaciones con el caso nombrado, que fue el caso Damián Peña, en donde detrás de esa lucha permanente por parte de la madre Sonia Bonilla, incansable, se logró. O sea, realmente son varios años realmente de los hechos que ha suscitado, pero eso no debe dejarnos como Estado de reconocer. Además de eso, creo que es evitar de que estos eventos o estos hechos pasen a las Cortes Interamericanas. Claro, y además se van sembrando esos precedentes, ¿no? De que los derechos humanos de cada una de las personas pues no se pueden quebrantar de esa manera. Ahí veíamos en ese entonces las declaraciones precisamente de la madre de Damián Peña y decíamos, esto de pronto no le va a devolver la vida a su hijo, pero pues sí va a hacer un reconocimiento a esos años de lucha que ella ha tenido, y como ella, muchísima más gente que recién ahora está diciendo, voy a volver a confiar en la justicia de mi país. Realmente, o sea, insisto, este es un proceso de memoria, verdad y justicia como Estado, que nos permita decir nunca más a un hecho de una grave violación a los derechos humanos.
Estas muestras de lucha a través de varios sujetos que están al frente o que, como el caso de Damián Peña, nos permite ver, nos permite demostrar y nos permite el compromiso de Estado de realmente ir logrando con las víctimas de alguna manera una indemnización. Además de eso es necesario el involucramiento del Estado y varias autoridades y varias instituciones en el acompañamiento. Muchos de los hogares o muchas de las personas que fueron gravemente violentadas han sufrido daños psicológicos, un daño hasta en su salud. En el mes de junio del año anterior, el mes de mayo del año anterior se suscribió acá en la ciudad de Cuenca uno de los actos de reparación con una víctima que fue involucrada en el tema de la Cruz Roja, que fue una transfusión de sangre, en donde lamentablemente hubo una transfusión de sangre con VIH. Entonces también se hizo una indemnización material. La Defensoría del Pueblo llega a una indemnización inmaterial, hablemos así, una reparación inmaterial más que indemnización, en donde ahí cubre todos los elementos, además una disculpa pública por parte del Estado, y que así el Ministerio de Justicia, como ente rector encargado del tema, así lo ha realizado. Aquí hay que reconocer el liderazgo que ha tenido acá la ministra Rosana Alvarado para justamente enfocar y dar paso a estas indemnizaciones materiales. 101 se ha logrado en un año aproximadamente, a comparación... Ha sido un avance bastante rápido, ¿no? Estas 101 personas que han recibido de cierta forma su indemnización o su reparación, pero todavía son bastantes las que quedan pendientes. Sí, quedan pendientes, pero es recordar a partir de la vigencia o de la disposición del Consejo de la Corte, perdón, de la Asamblea Nacional en el 2013, hubieron 5 en el gobierno anterior. En este hemos logrado hacer 101 indemnizaciones. Quedan pendientes de algunas, quedan pendientes de un trabajo arduo en el tema de la ronda de negociaciones, porque esto pasa una ronda de negociaciones con las víctimas o con las personas directamente familiares de las víctimas de graves violaciones, y que ojalá al final de este año podamos lograr ya un acuerdo más, una firma más de acuerdos y poder de alguna manera suplir el grave dolor que sufrieron estas víctimas. Ahora, ya para ir finalizando, doctor, nos indican que el tiempo se nos está terminando. Las personas que han sentido que sus derechos han sido vulnerados en este tiempo, que ya mencionamos, que han sentido que son afectados, ¿ellos se han acercado quizá a la Comisión de la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, o cómo se ha ido pues ubicando a cada una de estas víctimas? Sí, efectivamente, insisto, es una lucha de muchos años, en donde la Comisión de la Verdad recogió estas quejas, estas denuncias, en donde en ningún momento fueron tratadas por la justicia ordinaria o se quedaba al margen de esto, o hubo resoluciones en donde no daba una respuesta efectiva a las víctimas. Y luego de eso, obviamente, el informe de la Comisión de la Verdad, de la resolución de la Asamblea Nacional, ha pasado a análisis por parte de la Defensoría del Pueblo, quien ha abordado a las víctimas, igualmente como el Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Justicia en especial, ha abordado a cada una de las víctimas para ingresar y para proceder a una ronda de negociaciones y lograr el objetivo de un acuerdo reparatorio y fundamentalmente, insisto, más allá de la indemnización que pueda generar estos acuerdos, es reconocer que hubo una víctima de una grave violación de los derechos humanos y como respuesta a esto también decir nunca más. O sea, no podemos que nos deje como respuesta al Estado ecuatoriano, es decir, que tenemos que proteger. Y como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, justamente está en esta cartera del Estado, velar por esos derechos. Y así lo hacemos, por ejemplo, monitoreamos permanentemente los eventos que se susciten en la ciudad de Cuenca, a veces graves delitos que se producen en la ciudad de Cuenca, hacemos un monitoreo, hacemos un análisis de cada uno de estos casos para poder lograr que la justicia efectivamente haya una respuesta a las víctimas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Esperemos que estas respuestas se sigan dando, que sigan avanzando con esta rapidez, con esta inmediatez que lo hemos visto ahora y que nos puedan seguir contando estos casos que de cierta forma pues son positivos para las víctimas, ¿no? Saber que hay una indemnización, saber que hay una reparación para ellos, para sus familiares, a pesar de que han pasado ya varios años. Así es, esperemos que podamos continuar en los próximos meses y lograr una nueva suscripción de actas de acuerdos reparatorios. En esa línea se encuentra la ministra Alvarado para lograr esos acuerdos y de alguna manera, insisto, podamos satisfacer
la lucha de los diferentes ciudadanos que han sido víctimas de violencia graves, graves violaciones de los derechos humanos. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su presencia. Lo esperamos en próximas ocasiones. A las órdenes. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estaremos de regreso con más información.